Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola a toda la audiencia, estamos nuevamente en un XL Aten Capital les canta las 40. Hoy un XL especial en el marco de una jornada nacional de lucha docente que vamos a llevar adelante esta semana. Queremos que Valeria, la compañera secretaria general de Aten Capital, y Raúl Esparza, secretario adjunto, nos desarrollen un poquito cómo llegamos a esta jornada de lucha nacional docente. Bueno, en principio tenemos que decir que la propia situación del contexto internacional y nacional que estamos viviendo, de un brutal ajuste a las condiciones de vida de los trabajadores en general y de la educación en particular por parte del gobierno de Milei, es lo que nos lleva a estar discutiendo el problema del salario centralmente, ¿no? Comenzamos el año con diferentes provincias en lucha reclamando salario porque el común denominador en todo el país es que el salario no alcanza y que estamos los trabajadores de la educación con salarios por debajo de la línea de la pobreza, sumado a el avance de la reforma laboral y educativa que se está dando en todos los niveles y modalidades, que implican la intensificación de la tarea docente, la polifunción y también el ataque en términos de nuestros derechos, como ha sucedido en la provincia de Neuquén, el ataque a través de la 411, nuestro régimen de licencias y demás, ¿no? El gobierno viene con una avanzada directa y que tiene que ver con llevar adelante todos los lineamientos del Fondo Monetario Internacional de ajustar en salud, en educación, en obra pública, a costa de, para poder pagar la deuda fraudulenta, ¿no? En ese escenario venimos desde el espacio de la Coordinación Nacional Docente, del cual formamos parte, que está integrada por diferentes sindicatos provinciales y seccionales recuperadas de manos de la burocracia sindical. Venimos desarrollando toda una denuncia alrededor de la inacción por parte de la CETERA, ¿no? Una CETERA que declamativamente habla contra el gobierno de Milei, pero le garantiza la paz social, le da tregua y no está planteando la convocatoria, asambleas en todas las provincias para poder discutir cómo ponemos en pie un plan de lucha nacional que nos permita a todos los trabajadores de la educación del país poder luchar por un salario que nos alcance para vivir, ¿no? Que hemos dicho con total claridad que ese salario que nos alcance para vivir es el salario igual al costo de la canasta familiar, que no ha parado de crecer el número, ¿no? Porque el proceso inflacionario, esta bandera de que se iba a terminar o iba a bajar la inflación del gobierno nacional, es todo lo contrario. Venimos de el cierre de un trimestre donde aumentaron el 30% las naftas y con eso repercutió en el precio de los alquileres, de los artículos de primera necesidad, y nosotros habíamos hecho un cálculo de una canasta familiar que era de 3.223.000 pesos hace 2 meses. Actualmente esa canasta aumentó 400.000 pesos más, es decir, 400.000 pesos más de robo, de metida de mano al bolsillo de los trabajadores, ¿no? Si nosotros vemos lo que cobra una compañera que se inicia en la provincia de Neuquén, que cobra 1.360.000 pesos, no cobra ni un cuarto de lo que cuesta la canasta familiar. Y el aumento centralmente se da en los alquileres, los impuestos y los artículos de primera necesidad, ¿no? Entonces, esto es lo que nos lleva a esta jornada de lucha nacional frente al ataque del gobierno, pero también a la tregua que garantiza la burocracia, ¿no? Cuando hablamos de lo declamativo, lo del 17 también es algo totalmente declamativo, ¿no? A partir de la convocatoria que realizamos y del malestar social, del malestar de los trabajadores, de la educación que tienen, porque su central no está llamando a ninguna acción para luchar por salario, cuando hay disposición de los trabajadores a luchar, realizan una convocatoria para que participe solamente la dirigencia el 17 sin convocar a un plan de lucha, sin convocar asambleas.
el descaro también, ¿no?, de quienes integran la CETERA, porque Marcelo Guagliardo, que forma parte de la CETERA y es, digamos, de Daten, saca un comunicado diciendo vamos al Palacio Pizuno a plantear el aumento salarial. Acá en la provincia la conducción del TEP no convoca asambleas ni plantea la reapertura de la mesa de negociación salarial, ¿no? Dice, estamos bien, el acuerdo que cerramos en diciembre está perfecto, y sacan esta convocatoria totalmente escindida de la política que están llevando adelante a nivel regional, ¿no? Con todo un intento de dar un giro también en el sindicato a partir de no discutimos todo menos salario, ¿no? Esa es como la consigna que tiene la conducción provincial. Discutimos política mutualista, tratamos de dar un giro en la política del sindicato con este proyecto que han presentado de Ecumene-UEM, que intenta plantear o llevar al sindicato a redireccionarlo a través de una política mutualista y los trabajadores de la educación decimos con total claridad, nosotros necesitamos que el sindicato se ponga a la cabeza de la lucha por los problemas elementales de los trabajadores de la educación, que en este momento es el salario. Discutir cómo imponemos al gobierno la reapertura de la mesa de discusión salarial, ¿no? Entonces, en ese marco se va a dar esta convocatoria en la que vamos a confluir con los trabajadores de la universidad que han rechazado la propuesta de aumento que propone el gobierno nacional, ¿no? Así que bueno, esto es un poco el contexto de cómo llevamos adelante esta jornada de lucha, a la cual también daremos continuidad con otras propuestas que vamos a llevar adelante y que vamos a anunciar el día de mañana. Raúl, esta jornada de lucha y lo que venimos haciendo tanto, digamos, desde Aten Capital, de las secciones opositoras, tratando, ¿no?, de coordinar todos, digamos, las acciones y demás, pero también coordinando con otros sectores. Sí, para nosotros, bueno, es muy importante la jornada de mañana. Es producto también de un trabajo de coordinación con diferentes sectores, tanto los que explicaba Valeria a nivel nacional, con sindicatos recuperados del sector docente, pero bueno, también hemos tenido una reunión con compañeros y compañeras estatales que mañana en el marco de su medida también van a poder participar y llevar el reclamo del presupuesto por salud, por educación, al lugar donde lo tenemos que llevar, que es a Casa de Gobierno. Pero también esta medida se da en un contexto de un brutal ajuste, donde el gobierno de Milei, la verdad que ha hecho caer los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, pero también las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras se ven muy afectados porque hay casi 400.000 despidos en esta gestión del gobierno de Milei. Y es un ataque brutal a las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Pero también hay un avance en los regímenes de beneficios para las grandes empresas, por ejemplo con el RIGI, pero acá en Neuquén hace 2 días, ayer, se empezó a impulsar en la legislatura también un nuevo régimen dentro del RIGI para beneficiar a las empresas que van a llevar adelante toda una infraestructura para el gas natural licuado, que son los beneficios para las empresas. Entonces, aparte de que van a tener reducción en los impuestos del IVA, de los ingresos brutos, ahora Figueroa, el mismo que no reabre la mesa salarial, el que no invierte en los beneficios para los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo con la vivienda, la obra pública, las escuelas, los hospitales que necesitamos, ahora también quiere aprobar en la legislatura los beneficios para las empresas del GNL, diciendo que le van a reducir todas las regalías a esas empresas. Lo que va a producir que tengamos menos regalías para la provincia es que se van a llevar todos los bienes comunes naturales, se los van a llevar y sus ganancias se las llevan los empresarios y nosotros nos vamos a quedar con el vacío ambiental y con menos dinero también para poder atacar las problemáticas esenciales que tiene toda la población. Vemos también que este nuevo proyecto de GNL no es para que la familia de nuestros estudiantes tengan gas en su casa, sino que es para la exportación y llevarse todas estas riquezas. Entonces nosotros en este contexto
queremos también ser parte de la punta de lanza para poder coordinar con todos los sectores y con todos los sectores de la población que la están pasando mal y que ya han hecho una experiencia con el gobierno de Milei y están haciendo una experiencia con el gobierno de Figueroa que la verdad que le dan muchos beneficios a los empresarios y a sus amigos y al pueblo trabajador cada vez le da solamente ajuste. Así que en ese marco también vamos a empalmar con otros sectores en el día de mañana, en esta jornada de lucha, donde también desde las escuelas que estamos recorriendo y que nos llegan mensajes, muchas escuelas se van a movilizar completas mañana, así que bueno, también invitar a que sean parte activa de esta acción nacional, bueno, en un contexto también que nos pone a prueba porque vamos a tener que impulsar mucho esta jornada de lucha, pero la exigencia es que las centrales sindicales, la CETERA, la CGT, la CTA y ATEN provincial empiecen a tener los mecanismos orgánicos, democráticos, para que los trabajadores y las trabajadoras podamos definir qué plan de lucha nos merecemos para conquistar las conquistas que nos merecemos. Así es, y en ese sentido, la necesidad, ¿no?, de asambleas provinciales que seguimos exigiendo y hemos definido como esta jornada de lucha en el marco, digamos, de la coordinación nacional, la necesidad de la reapertura, pero también por las recorridas y demás de los propios compañeros que escuchamos en las escuelas, que digamos el punto central es el salario, las condiciones y demás. Hemos definido llamar la semana que viene a una jornada unificada con asamblea. Sí, entendemos que venimos realizando un recorrido que empezó en abril con una masiva asamblea de más de 2.300 compañeros, con jornadas de lucha que han impuesto a la conducción provincial tener que convocar un plenario de secretarios generales, esta pseudo instancia de negociación en Casa de Gobierno, que tiene que ver con intentar también frenar, ¿no?, el proceso que se está dando, porque la campaña que estamos llevando adelante por la reapertura de la mesa y por las asambleas en toda la provincia empieza a tener peso provincial, no solamente en las seccionales donde somos conducción, la oposición, sino también en el resto. De hecho, lo hemos visto, compañeros que nos escriben para ver si pueden adherir a las jornadas de lucha que estamos convocando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que tenemos la necesidad de juntarnos nuevamente con los trabajadores de la educación para discutir cómo seguimos, ¿no? ¿Qué perspectiva planteamos para el próximo cuatrimestre en el marco de lo que ya hemos definido en nuestras asambleas de lograr imponer la reapertura de la mesa y las asambleas en toda la provincia? En este sentido, lo hemos planteado también, la conducción provincial no puede estar de los dos lados del mostrador, ¿no? O defiende los intereses de los trabajadores o defiende los intereses de la patronal. Y en este momento lo que está haciendo es defender los intereses de la patronal, porque le está cuidando incluso el bolsillo. Que sea el gobierno el que nos niegue la mesa de discusión salarial, pero no nosotros como sindicato, ¿no? Por eso estamos convocando para el 25, en el marco de la jornada, a una asamblea que se va a desarrollar en el gimnasio del Parque Central. Vamos a sacar la convocatoria para que las escuelas se organicen. Sabemos que es un momento complejo porque es el cierre del cuatrimestre, cierre de notas y demás, pero entendemos que tenemos que marcar la perspectiva para el próximo cuatrimestre de las acciones que llevemos adelante. Tenemos seguidito también el 29, que es el aniversario de la explosión de Aguada San Roque, que se cobró la vida de nuestra compañera Mónica Jara, de Mariano, de Nicolás, y que claramente tenemos que ir a una instancia de lucha para ese día. La conducción provincial tiene que llamar a parar ese día al cumplirse ese aniversario, porque seguimos exigiendo justicia, porque decimos que el Estado es responsable de todos los crímenes laborales que se han llevado adelante y porque exigimos escuelas seguras para enseñar y para aprender. Así es, bueno, creo que ya dijeron todos los compañeros y los compañeros, tanto Valeria como Raúl, así que vamos a una gran jornada de lucha mañana y además vamos a prepararnos para una gran jornada unificada con asamblea el 25, así que a organizar nuestras escuelas, los delegados, los activistas y cada compañero o compañera que participemos masivamente.
Jueves 18 de junio, jornada de lucha nacional sin asistencia a los lugares de trabajo. Reapertura de la mesa de negociación salarial. Abajo la reforma educativa, laboral y previsional. Asambleas presenciales en toda la provincia. Que la CETERA convoque ya a un plan de lucha nacional. Concentramos 10:30 de la mañana en el Monumento San Martín. Organizate con tu escuela para participar masivamente. Aten Capital en lucha. Nos encontramos con nuestro compañero abogado de Aten Capital, Mariano Pedrero. Queríamos poder compartir con todos los compañeros y compañeras de la provincia algunas cuestiones que tienen que ver con la normativa alrededor del cumplimiento de horario de los trabajadores de la educación que desarrollan sus funciones como MEP en las escuelas técnicas, pero también en los FP. Y bueno, queríamos, Mariano, que puedas contarnos esto que estuvimos desarrollando en esa reunión provincial que estalló, digamos, en términos de la participación, que hay una preocupación, porque claramente en diferentes seccionales no se está dando respuesta al problema que están teniendo los compañeros MEP. Entonces, ¿qué es esto de está normada el horario que tienen que cumplir los compañeros MEP? Sí, en realidad es un debate, no sé cómo llamarlo, extraño sería la palabra, porque este intento que hay en distintos establecimientos educativos y en algunas localidades de la provincia de alterar o modificar el horario de trabajo de los compañeros y compañeras no tiene ningún tipo de sustento normativo ni jurídico. El horario de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en las escuelas técnicas en estos cargos viene establecido desde siempre por el CONET, digamos, ¿no? Se habla, desde que se fundan las escuelas técnicas en nuestro país, de 24 clases, que es lo mismo que 24 horas cátedra. Esa es la carga horaria que tienen estos cargos, repito, desde que surgieron las escuelas técnicas. Luego, en los años 90, cuando se provoca con la Ley Federal de Educación y la Ley de Traspaso, digamos, cuando los establecimientos pasan de la nación a las provincias, se firma, digo, más allá de la crítica que tenemos nosotros a todo ese proceso de reforma educativa, se firmaron una serie de convenios entre la nación y cada una de las provincias en el que claramente quedó establecido que no solo se trasladaban el patrimonio, digamos, ¿no?, los edificios, los materiales, sino los cargos. Y al traspasarse los cargos, se dejó expresamente establecido que esos cargos pasaban con todos los derechos y condiciones laborales. O sea, claramente con estas 24 clases o estas 24 horas cátedra. O sea, esos cargos desde siempre tuvieron esa, digamos, esa estructura y ese horario a cumplir. No hubo nunca una resolución, una ley, nada. Hubo un intento en algún momento, pero se derogó, de modificar ese horario en una modificación que sería absolutamente ilegal porque, digamos, ampliar la carga horaria manteniendo el salario sería una regresión de las condiciones laborales, y la Constitución argentina prohíbe modificaciones de ese tipo porque lo que rige es el principio de progresividad. O sea, los derechos solo pueden ir para adelante y está prohibida la regresividad, no se puede ir para atrás. Sí, incluso 2023 también se dieron algunos debates porque ya viene el gobierno, el Consejo Provincial de Educación intentando avanzar con lo que viene a ser la reforma laboral en los hechos, ¿no? Viene una bajada a nivel nacional de reforma laboral, y parte de esa reforma tiene que ver con la reforma educativa, la reforma curricular que estamos viviendo en curso, pero también con la reformulación, la reforma de los horarios. Y en ese momento los compañeros MEP, por lo menos de acá de Capital, pero también del resto de la provincia, que logran organizarse, ponen freno a ese intento de modificación de los horarios y sale una resolución también, ¿no? Claro, sí, por eso. Hubo una resolución que intentó transformar las horas cátedra en horas reloj, e inmediatamente, a consecuencia de esta organización y de esta lucha que dieron los compañeros, empezaron por Capital y eso se extendió hacia el interior, eso fue derogado automáticamente. Por ende, no hay ninguna resolución vigente hoy que establezca una modificación de aquellas 24 horas cátedra o clases que estaban en el reglamento del CONET, del viejo CONET. Con lo cual no hay resolución. O sea, cualquier intento de hacer firmar declaraciones juradas o a imponer una jornada más extensa es absolutamente ilícito, en el sentido que carece
de normativa. Inclusive si uno va al Estatuto del Docente, en el Estatuto del Docente, en la parte que refiere, el capítulo que se refiere a las escuelas técnicas, también se hace mención a esta carga horaria que viene, insisto, desde siempre. Esto tiene que quedar claro, no hay ninguna norma legal que diga que se ha modificado la histórica jornada laboral que tienen los compañeros y compañeras. Bien, y en esa resolución a la que mencionábamos, que deroga estos intentos de avanzar sobre el horario, que es la 150, es muy clara en ese sentido. De hecho, les contamos a los compañeros que estuvimos presentes en la dirección de técnica y cuando pedimos la normativa adrede, ¿no? Sí. La normativa sobre el horario de MEP, entregan la resolución que ya fue derogada Claro. y la 150, mostrando esas contradicciones, pero también advirtiendo, y por eso hemos convocado esa reunión provincial, advirtiendo que el gobierno está trabajando para regularizar, ¿no?, la situación de horarios de los MEP, que decimos no hay nada que regularizar, Claro. hay derechos adquiridos, ¿no? Y ahí nosotros hemos recomendado una serie de cuestiones que tienen que ver más con lo político sindical, ¿no? Que es que estos compañeros, lo que han manifestado de diferentes seccionales, estuvieron presentes de Zapala, de Cutralcó, Aluminé, de Chosmalal, de diferentes lugares, lo que les planteamos es que sería importante que puedan organizarse, que es necesario elegir delegados por escuelas para poder defender esos derechos adquiridos y que presenten en sus seccionales, que son seccionales dirigidas por el TEP, que no están dando respuesta, que eso es lo que han manifestado los compañeros. Y que en este sentido las conducciones de esas seccionales, pero también la conducción provincial, termina teniendo una posición patronal, ¿no?, de defender lo que está planteando el Consejo Provincial de Educación cuando debería estar defendiendo el derecho de los compañeros, de ese derecho adquirido que es con esa carga que se está desarrollando desde el momento que se da la transferencia de nación a las provincias. Claro, porque hay algunos establecimientos educativos en algunas escuelas técnicas, nos contaban los compañeros y compañeras en esta reunión, que les hacen cumplir una carga horaria mayor a la que está en la normativa. Bueno, y por otro lado, la dirección de técnica diciendo vamos a regularizar esta situación desigual. Hay una sola forma de regularizarlo, que es que se cumpla la normativa, que se cumpla la carga horaria de las 24 horas cátedra. Aquellos compañeros y compañeros que están trabajando de más por un mismo salario deberían empezar a cumplir su carga horaria establecida, repito, por el estatuto y por el viejo reglamento de CONET. Punto, no hay más nada que regularizar. Esa palabra, obviamente, acá nadie es ingenuo, lo que significa, lo que esconde por detrás, es que se viene una ofensiva contra las condiciones laborales en las escuelas técnicas para implementar la reforma educativa y la consecuente reforma laboral. Por eso el alerta, por eso este llamado a organizarse, a elegir delegados y armar un cuerpo fuerte y grande de compañeros y compañeras en toda la provincia de las escuelas técnicas para defender esa jornada laboral y en aquellos lados en que ya se haya avanzado, que vuelva al lugar al que tiene que estar y que no se imponga una mayor carga horaria por el mismo salario. Hicimos un petitorio que ya está circulando, hicimos una nota para que todo compañero o compañera al que lo quieran obligar a firmar una declaración jurada con una carga horaria mayor, presente esa nota pidiendo que le digan cuál es la normativa que lo obliga a cumplir esa carga horaria. Bueno, distintas medidas en este sentido. Vayan a las seccionales, que concurran, que se organicen y que exijan el cumplimiento de la normativa. Y que no lo confundan, mostrando resoluciones que están derogadas. Bueno, muchas gracias, Mariano, y queremos decirles que en esto de que el gobierno está avanzando contra las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, el claro ejemplo son los CFP. En los CFP inicialmente salió una resolución, la 007, la derogaron, Claro. luego sale hace 2 semanas la 047, no pasó ni un día y la derogaron y sacaron la 048, pero está claro el intento de modificar las condiciones laborales de los compañeros y las compañeras, y siempre recordar algo que nos viene muy bien, Mariano, que es la pirámide jurídica, Claro. ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. dice esa pirámide jurídica? Bueno, hay cosas para discutirle al señor Kelsen, que fue el que inventó la idea de la pirámide jurídica, pero no es el caso hoy.
Obviamente, por encima de todo está la Constitución, las leyes, los decretos, las resoluciones y las disposiciones. Y ninguna norma de rango inferior puede alterar derechos que están consagrados en una norma de rango superior. Si nosotros tenemos una vieja ley que creó las escuelas técnicas, una ley provincial que acepta el convenio de traspaso y una ley que es el Estatuto del Docente, y en todos esos lugares se habla en concreto de una carga horaria, repito, de 24 horas semanales, horas cátedras semanales, no puede una simple resolución o una simple disposición alterar eso y perjudicar a los trabajadores y las trabajadoras, quitándoles un derecho al aumentarle la carga horaria por el mismo salario. Estaría prohibido por esta lógica de la pirámide jurídica de Kelsen, digamos. Bien, entonces la importancia de organizarse en cuerpos de delegados, de elegir los representantes, de armar las actas de delegados, presentarlas en cada una de las seccionales. ATEN es un sindicato que reivindica la democracia de base y en esa democracia de base está en la elección de los delegados y de las delegadas. Seguimos peleando por la reapertura de la mesa de negociación salarial, porque el problema del salario también es un problema fundamental. Acá nos están tocando también el salario con la modificación de los horarios y por asambleas en toda la provincia. Esto demuestra la necesidad de la convocatoria urgente, asambleas en cada una de las seccionales en toda la provincia para poder discutir nuestras condiciones laborales, pero también las condiciones salariales, que hemos sufrido un deterioro y una metida de mano en nuestro bolsillo. La canasta familiar que construimos hace 2 meses nos arrojaba que para poder vivir necesitábamos 3.223.000 pesos. Hoy esa canasta aumentó 400.000 pesos más y todavía no tenemos aumento de salario. Por eso vamos con todo también a la jornada de lucha que tenemos ahora el 18 para poder enfrentar toda la política de ajuste del gobierno de Figueroa y del gobierno de Milei. Jueves 18 de junio, jornada de lucha nacional sin asistencia a los lugares de trabajo. Reapertura de la mesa de negociación salarial. Abajo la reforma educativa, laboral y previsional. Asambleas presenciales en toda la provincia. Que la CETERA convoque ya a un plan de lucha nacional. Concentramos 10:30 de la mañana en el Monumento San Martín. Organizate con tu escuela para participar masivamente. ATEN Capital en lucha. Esto fue ATEN Capital les canta las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.